Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Y recuerda que Hablemos un poco está auspiciado por SACET Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway, suite número 12. Hoy Hablemos un poco para emprendedores está de fiesta, porque tenemos un invitado muy especial, Maximiliano Figuereo. Buenas tardes en Hablemos un poco. Bueno, buenas tardes, Pedro, por tu invitación, tu gentil invitación para darme esta oportunidad para conversar sobre los libros que he publicado y siempre muy agradecido estar con tu público. Max, ¿de qué se trata tu libro? Déjame irte primero y te pregunto esto primero. ¿Quién es Max? Mira, Maximiliano Figueredo es un venezolano, economista, universitario. He sido docente universitario por unos 35 años. También he estado como vicerrector administrativo en una universidad privada, Universidad Panamericana del Puerto en Venezuela, y luego miembro del Consejo Superior de la universidad. En el año 2017 decidí con toda la familia salir de Venezuela por todas las cosas que ya conocemos, y me dirigí a mi residencia en El Salvador, ¿no? Del año 2017 voy a cumplir 9 años en El Salvador, y bueno, desde ahí lo que he tratado de acumular toda la experiencia que he tenido como docente universitario, pero paralelamente a mi actividad docente siempre he tenido mi actividad profesional de libre ejercicio como economista, y entonces he sido asesor financiero de múltiples empresas en Venezuela, y al final en Venezuela también asesor financiero de hoteles y restaurantes. A partir de ahí, lo que hice fue trasladarme con la familia, toda la familia, tengo hijos, nietos en El Salvador, y sin conocer al país, como un extraño, pues comencé a acercarme a los restaurantes de El Salvador, y sobre todo a los pequeños y los medianos empresarios que tienen grandes fallas en el tema financiero del restaurante. En estos 7 años he acumulado una experiencia como asesor financiero de pequeños y medianos restaurantes, lo cual me ha servido para acumular una valiosa experiencia práctica, y que me llevó a escribir sobre toda mi experiencia como asesor financiero, tanto en Venezuela como en El Salvador. De ahí nacen esos libros. ¿Y por qué El Salvador? Bueno, son cosas que uno no sabe por qué se producen. Algunas veces uno habla de milagros, otras veces se habla de casualidades, como usted lo quiera saber. Lo cierto es que nosotros no teníamos planes de ir a El Salvador, pero tengo mi segunda hija, Alejandra. Ella es de recursos humanos de la empresa Unilever, y entonces ella estaba radicada en Colombia, y bueno, le ofrecieron irse a El Salvador con una posición de plataforma de recursos humanos para todo Centroamérica. Y bueno, como ella se vino a El Salvador, nosotros decidimos entonces que para nosotros era más fácil ir a vivir a El Salvador teniendo la hija allá. Ya tenía ella 5 años en El Salvador cuando nosotros llegamos, y entre otras cosas, ¿no? Pero que además de eso, vimos algunas opciones también fuera de El Salvador. Nuestra decisión de salir del país, vimos alternativas como Canadá, pues tengo un hijo en Canadá y en Estados Unidos también, con una hija en Estados Unidos, pero escogimos El Salvador por, además del tema del trabajo de mi hija, que nos facilitaba las cosas, también el tema del idioma español, ¿verdad? El Salvador tiene una cocina muy similar a la venezolana, y además de eso ya lo habíamos visitado, y conseguimos en el pueblo salvadoreño una hospitalidad inmensa, ¿no? Para nosotros como inmigrantes, pues vamos a llamarlo así, pues.
Hablando de inmigrante y hablando español, su idioma español, un país de habla hispana, ¿verdad? No hubo ningún rechazo, ningún inconveniente del país siendo usted venezolano, de El Salvador. Sí. Esa es una pregunta que me la hacen todos los salvadoreños cuando yo me monto un taxi, por ejemplo. El chofer del taxi me pregunta, o cuando hacemos una reunión con salvadoreños, que es muy común con nosotros, y siempre nos hacen esa pregunta, ¿no? Y le voy a decir realmente que nosotros, como familia, no solamente en lo personal, sino como familia, nosotros hemos recibido de El Salvador un recibimiento con un calor humano del pueblo salvadoreño impresionante. Nosotros no hemos sentido ningún rechazo ni xenofobia por ser venezolanos, ni mucho menos. Y al contrario, más bien uno siente como una cierta admiración, porque a pesar de las dificultades, bueno, nosotros estamos haciendo esfuerzos y estamos siendo exitosos, porque realmente hay que reconocerlo, sin ánimo de ser soberbio, ni mucho menos, pero las cosas nos han salido bien, pues, en El Salvador. Pero llegó, me dijo aproximadamente 7 años en El Salvador. Para 8 años. Pero llegó en un momento de donde El Salvador no estaba visto prácticamente por el mundo. Yo estuve en El Salvador hace 2 años, año y medio, muy bonito, muy acogedor, ya cuando las cosas se arreglaron. Sí. Cuando llegó allá, sí tenía lo más probable temor en salir por las pandillas, por esas clases de grupos que había en El Salvador, ¿verdad? Claro, pero eso te denota de mucha fineza en tu opinión, porque eso realmente nos sucedía algo curioso. Cuando nuestros amigos que dejamos mucho en Venezuela, le decíamos que nos íbamos a El Salvador, en esa época El Salvador estaba tomada por la delincuencia, los maratruchas y todo esto, no era súper peligroso. Inclusive cuando a mi hija la trasladaron de la empresa de Unilever de Colombia al Salvador, nosotros pensábamos, estando en Venezuela, que era un gran peligro que ella fuera a trabajar al Salvador, porque las noticias que había era que El Salvador era el país más peligroso del mundo. Sí, señor. En términos per cápita, ¿no? Sí, señor. Porque El Salvador tiene 6 millones de habitantes, pero los crímenes per cápita estaban por encima del promedio mundial de la peligrosidad. El indicador de peligrosidad espantoso. Entonces, bueno, a los amigos, porque a nosotros no nos quedó familia ya, toda la familia salió, pero nos quedaron muchos amigos, compadres y todo esto, y nos decían, oye, Maximiliano, ¿cómo te va a ir para El Salvador? Eso es una locura, ¿vale? El Salvador es tan peligroso que nadie se le ocurre irse a vivir para allá. Entonces, bueno, como ya teníamos esa decisión y ya mi hija estaba allá, nosotros nos atrevimos y llegamos a El Salvador en el peor momento de esa época, ¿no? No estaba la administración actual, ¿no? Entonces, yo recuerdo que los mismos salvadoreños nos decían, mira, nosotros vivimos acá en la capital, que es San Salvador, en lo que llamamos una burbuja, ¿no? Esa burbuja es un número de calles donde tú te puedes mover sin ningún peligro, pero hay un punto a partir de allí que tú corres peligro en tu vida. Entonces nosotros nos ajustamos a vivir en esa burbuja, que eran, que le digo yo, unas 4 o 5 avenidas, sí. Y hay un punto de referencia que los salvadoreños llaman, hay un monumento que se llama El Salvador del Mundo, y dice, mira, tú a partir del Salvador del Mundo hacia el sur, tú no puedes pasar. No puedes pasar. Entonces nosotros vivíamos en una burbuja. Wow. Y no teníamos ningún peligro ni nada de eso, y pasamos unos años de alta peligrosidad para el país, pero viviendo en zonas donde nos podíamos mover, y ahí había de todo, porque había centros comerciales, habían todas las franquicias americanas, estaban todas en esa zona, todos los hospitales, las clínicas, las universidades estaban en esa zona, ¿no? A partir de ahí ya era zona tomada por el AMPA, porque es que el AMPA tomaba territorio completo. Mientras que en la capital, donde llegamos nosotros, entonces nosotros no íbamos nunca al interior del país, nunca lo conocimos. Fue a partir de unos 3 años para acá, ¿verdad?, que comenzó a cambiar la situación.
se hicieron ajustes realmente Gracias a Dios. sustanciales, gracias a Dios, Sí, para el tema del control de la seguridad. Y hoy en día, pues, ya El Salvador es un país totalmente, nosotros ya lo visitamos, ya vamos a las playas más lejanas, a los pueblos más lejanos, vamos a visitar los volcanes de El Salvador, Sí, que son hermosos. estuve por allá en Voz, Y entonces, hermoso. bueno, es lo que, ¿sabes que el libro del Principito, ¿verdad? Se escribió en El Salvador porque el autor del Principito es francés y él se enamoró de una salvadoreña. Entonces él escribió el libro entonces él en ese libro habla de los volcanes de El Salvador. Wow. Entonces, nosotros vivimos al lado de un volcán, o sea, tenemos un apartamento Sí, y señor. nos asomamos a la ventana y está el volcán, ¿no? Wow. Ese volcán afortunadamente está dormido, Sí, sí, señor. no tiene, es lo que llaman, está dormido pero no inactivo. Inactivo. Entonces tiene un control permanente de la autoridad y tal y que se yo, pero El Salvador es una tierra de volcanes, ¿no? Como lo es Guatemala también. Son dos países que tienen los mayores volcanes por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, el otro tema de El Salvador también que nos llamó la atención es que la moneda que circula es el dólar. Un dólar. Entonces, claro, es una ventaja que cuando tú produces, ¿verdad? Produces en dólares. Sí. La vida no es tan costosa, no es, se puede vivir, se puede vivir. con $400, $500, que es el salario mínimo allá, se puede vivir decentemente, ¿verdad? Y eso permite también que fluyan muchas inversiones extranjeras, porque las empresas, y eso fue lo que le pasó a Unilever, por ejemplo, que buscan estabilidad monetaria también y eso se la da el dólar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto, digamos, geográfico en donde yo me metí. Y con el conocimiento que tenía de la asistencia financiera de los restaurantes, me fui vinculando con los restaurantes poco a poco y me fui haciendo una cartera de clientes de pequeños y medianos restaurantes en los cuales, bueno, me puse a ayudarlos y aprendí muchísimas cosas, ¿no? Entre las cosas que yo aprendí en El Salvador, ¿verdad? Entre pequeños y medianos, porque hay muchísima actividad de emprendimiento, ¿no? Sí. En el tema de la comida. Allá la comida en El Salvador es algo impresionante, a pesar de que son apenas 6 millones de habitantes, pero allá hay muchísimos negocios de emprendimientos de comida. Bastante, Sí, bastante. Sí, y con su famoso plato, la pupusa, que usted la famosa. en cualquier esquina con la pupusa, y cualquiera monta un comedero con la pupusa. Bueno, y me fui metiendo con los restaurantes y hicimos unos eventos de presentaciones de los servicios que nosotros podíamos dar y bueno, y tuve la posibilidad pues de tener esta tremenda experiencia. ¿Qué es lo que más se puede destacar de esa experiencia en el tema de los restaurantes? Que es el tema también de los libros. Bueno, mire, ahí yo pude observar que había una excelente comida, un pequeño restaurante, una excelente comida y había un excelente servicio, pero tenían desconocimiento total del tema financiero, de manejar los números del restaurante, porque, bueno, no existe tampoco la formación profesional, porque Sí, son señor. emprendimientos totalmente silvestres, sin ninguna preparación financiera, ni mucho menos, y si acaso alguna preparación financiera es la que le da la economía familiar, ¿no? La muy corta economía familiar, pero cuando estás hablando de un restaurancito, por más muy pequeño que sea, es una empresa. Y a esa empresa como tal hay que cuidarle sus ingresos y sus egresos para ver si hay rentabilidad y medir esa rentabilidad. Entonces, ese tema que parece tan sencillo para el dueño del restaurante, el emprendedor, le resulta muy difícil porque siente que es que él para poder hacer eso tiene que ir a una universidad a estudiar contaduría y ser contador. No, es que ese es del contador. Entonces, mire, ¿y usted sabe cuánto le cuesta ese plato de pupusa de 3 unidades? Bueno, no, esa cuenta me la saca el contador. Entonces, hay como un desprendimiento por miedo, básicamente, por temor a los números del dueño del restaurante. Y resulta que hay una estadística que es una estadística mundial, ¿no? Que dice que el 85% de los restaurantes que fracasan por falta de seguimiento y control de los números de la financiera, ¿no?
Y ahí entra usted, Claro. el escribir este libro, porque son dos. Son dos, es una serie de Una libros. serie de libros. Sí. ¿Usted piensa con estos libros cuánto tomo? Ok. Al final son 3 tomos. Tomos, Me ok. falta un tercero. Todavía. Usted, ¿en qué año escribió usted el libro? Mira, el primer libro que se llama Gestión de Costos Gastronómicos, Ok. ese primer libro, es el número 1 de la serie. En ese libro lo terminé en el año 23, Ok. hace 2 años, ¿no? Y yo diría, ¿de dónde sale realmente la idea de ese libro? Bueno, dentro de todo está hecho para que ese pequeño y mediano empresario de comida, de restaurante, ¿verdad? Que no es una franquicia, que no es una cadena de restaurantes, sino es un minúsculo. Cuando hablamos aquí pequeño y mediano, estamos hablando puede ser una facturación mensual, por ejemplo, de $20,000 anuales, mensuales, ¿no? Microempresa, puede ser. Microempresa y mediana empresa, por ahí va. Sí, señor. Entonces, ese primer libro está dirigido realmente a, yo lo llamo finanzas para no financieros. Lo llamo así porque está dedicado a personas que no sepan de finanzas. Okay. Entonces es un libro muy sencillo donde yo le digo, mire, usted tiene unos ingresos, tiene unos egresos. Si usted hace una diferencia entre ingreso y egreso, tiene una utilidad. Bueno, eso es lo que usted tiene que vigilar. ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuántos egresos tengo? Para ver qué rentabilidad me queda, qué es lo que le sobra. Entonces esa es una manera sencilla, ¿verdad?, de explicarle algo que le hace el contador, pero que usted ya debe conocer eso. Después que usted sabe, ¿verdad?, que cuántos son sus ingresos, su egreso y su rentabilidad, entonces comienza a ver, bueno, y cuál es el comportamiento de cada uno. Entonces también tiene que vigilar cuánto vendo cada mes y cuánto gasto cada mes, es decir, y cuánta rentabilidad de cada mes. Es decir, que una persona que compre su libro, un mini empresario, un pequeño empresario, claro, que compre su libro, con este libro, ¿no tiene que buscar un contable? No, el contable sí, porque ese es otro punto interesante la pregunta, Pedro, porque el contable siempre es importante, ¿no? Y toda empresa, por muy pequeña que tenga, tiene que tener un contable. ¿Y por qué? Porque hay lo que llaman una contabilidad fiscal y tiene que haber un contable que te lleve la contabilidad fiscal, porque cuando hablas de contabilidad fiscal, es un pequeñito, microempresa, Tú lo tienes que tener porque tú tienes que, por ley, estás obligado a declarar impuestos, y semestral o anualmente. Tienes el problema del IVA, que tienes también que cobrarlo, tienes que también declarar el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a necesitar siempre un contador para los efectos fiscales, ¿no? Entonces eso nosotros lo llamamos, ¿verdad?, contabilidad administrativa, ¿no? Esa contabilidad administrativa la tiene que llevar un contador, y ese contador inclusive está autorizado por la ley, que es la que firma los estados financieros. Ahí está bien. Sí. Pero resulta que hay una contabilidad gerencial. Esa contabilidad gerencial, siendo la misma contabilidad, se va a desprender de esa contabilidad fiscal. Entonces quiere decir que para los efectos fiscales el contador emite un estado de ganancia y pérdida, ingreso, egreso, menos igual a utilidad. Entonces, para la contabilidad gerencial, ¿verdad?, hay el detalle de cada una de esas cuentas que las tiene que hacer el propio propietario. Puede decir, bueno, de los ingresos, ¿de dónde provienen los ingresos? Vendí tanto de comida, vendí tanto de bebida, vendí tanto de domicilio. Entonces, eso lo tiene que llevar el dueño, ¿verdad?, que no tiene que ver con la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal declara sus impuestos, entonces, pero él, para llevar el control de su negocio, él tiene que tomar esos ingresos y abrirlos para ver realmente cuántos rubros le están dando beneficios y cuáles no. Y cuando habla de los costos, también tiene que abrir el costo, porque el contador le va a decir total costo, fijo, variable, tanto. Entonces ya eso es para los efectos del impuesto. Pero el dueño tiene que sacar los costos, decir, bueno, ahora voy a ver cuánto gasté en materia prima,
cuánto gasté en electricidad, cuánto gasté en gas, y comienza entonces él a sacar la cuenta del total de costo que él está declarando, cuáles son los detalles de ese costo. ¿Por qué? Porque él necesita controlar esos costos, porque a lo mejor la utilidad se le está yendo en la electricidad, o la utilidad se le está yendo en la materia prima con los desperdicios. Entonces él tiene que buscar, eso se llama contabilidad gerencial. Okay. Es el gerente o es el dueño. Entonces el libro está orientado a la contabilidad gerencial, no a la contabilidad fiscal. Perfecto. No ¿Y el segundo libro? El segundo libro, también fíjate, porque es una serie para completarte también la idea. Sí, resulta que el primer libro, como ya dijimos, es un libro no financiero, de finanzas para no financieros. Okay. Y es totalmente básico, ¿no? Por eso es el número 1. Pero el segundo libro es un avanzado. O sea, el que entra con el primer libro pasa entonces, ya conocido ese primer libro, pasa entonces como una secuencia al segundo libro, que se llama Inteligencia de Negocios para Restaurantes, ¿no? La inteligencia de negocio para restaurantes lo que indica es que el restaurante tiene lo que llaman unos indicadores, ¿verdad? Y esos indicadores los tiene que conocer también el dueño, no el contador, el dueño. Ya seguimos con la misma contabilidad gerencial. Seguimos del primer libro. Siguiendo la misma tónica de que no nos metemos con la contabilidad fiscal, porque ese es un tema de la universidad y del contador, ¿no? Sí. Este es un tema para el dueño del restaurante. Entonces, hay ese indicador, nosotros lo llamamos KPI. El indicador, ¿qué le quiere decir? Bueno, mire, yo tengo un precio de un plato, ¿verdad?, que cuesta $25, y resulta que yo saco la cuenta de cuántos insumos lleva ese plato. ¿Cuáles son los insumos? Bueno, llevan los ingredientes que lleva el plato, que eso se llama la receta, ¿verdad? Sí, sí. Que eso también está en el primer libro, cómo se confecciona la receta. La receta se refiere a los insumos que lleva el plato, pero el cálculo del costo y del precio que debe tener el plato. Okay. Y ya lleva la receta. Entonces eso está en el primer libro. Entonces, ¿qué pasa? En el segundo libro yo voy a revisar, yo tengo un plato que X, por ejemplo, un asado, ¿verdad?, de carne. Bueno, eso me cuesta $25, ese es el precio del menú, $25. Entonces yo tengo que revisar de esos $25, cuántos dólares he utilizado para hacer ese plato, cada plato. Okay. Vamos a suponer que si es carne, si es arroz, si es papa, con todos los contornos, yo estoy utilizando $10. O sea, de los $25, $10 tengo que dar en insumos. Okay. Entonces, cuando yo saco el cociente, el $10 sobre 25, eso me da, por ejemplo, el 15%. Bueno, ese 15% es el KPI. Yo tengo que revisar eso, porque si ese 15% yo no lo controlo, se me puede pasar al 25 y al 30%. Y entonces perdiendo al $25, estoy perdiendo plata. Sí, señor. Eso es lo que se llama inteligencia de negocio. Lo que pasa es que el nombre es muy rimbombante, pero es muy sencillo lo que él plantea ahí. Pues cualquier persona sin conocimiento de finanzas lo puede seguir sin ningún problema. El segundo libro también. Pero entonces esto nada más no se basa a restaurante, ¿no? Esto también se basa a cualquier clase de negocio. Por supuesto. Claro. Especialmente de las pequeñas empresas. Especialmente, como usted dice, que no están educados, que le dejan todo al contador. Matt. No, claro que sí, eso la inteligencia de negocio, porque es interesante también ese planteamiento. Sí, señor. ¿Verdad? Pero fíjate, la inteligencia de negocio es una técnica, ¿verdad?, de gerencia administrativa que es utilizada en todas las empresas, cualquiera que sea en el mundo. Y se conoce como inteligencia, Business Administration se llama. Ese es su nombre anglosajón. Business Administration, administración de negocios. Es en todas las empresas, tú lo utilizas, la General Motors, la Ford, cualquiera, ¿cómo se llama? McDonald's, todos utilizan, ¿verdad?, inteligencia de negocio. Y la inteligencia de negocio lo que lleva es buscar los indicadores. Un símil de eso es, por ejemplo, si usted va al médico, ¿verdad?, y se va a examinar, el médico le dice, mira, yo para poder saber cómo estás tu organismo, tienes que hacerte unos exámenes.
Entonces tú te mandas unos exámenes de sangre, de orina, de heces y tal y qué sé yo. Cuando tienes los exámenes, tú se los llevas al médico y el médico dice, mira, aquí tienes el colesterol disparado, tienes un problema. Sí. Ese es un indicador. Okay. Si tienes triglicéridos, mira, tienes los triglicéridos, coño. Muy bien, perfecto. Sigue así. Entonces, mira, el azúcar de la sangre, coño, mira, baja los postres. Entonces, eso es lo que es igualito. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú hablas de inteligencia de negocio a las grandes empresas, la gente se asusta un poco porque ese es para los grandes. Para los grandes. Pero entra en pequeño también. Para los pequeños. Sí, claro y mejor, claro, por los que no están educados a llevar ese patrón, esas reglas. Claro. Y siempre hay casos especiales. Yo recuerdo un dueño de un restaurante que me decía, no, pero yo no necesito hacer eso, porque ¿sabes lo que yo hago cuando tengo que ponerle nada de recetas de eso, recetas estándar? ¿Sabes lo que yo hago? Cuando yo tengo un plato que voy a vender, yo lo que hago es sacar el monto de los costos de los insumos de ese plato. Vamos a suponer que eso me dio, por ejemplo, 12. Bueno, entonces yo lo multiplico por 2 y vendo el plato en 24. Y me ha ido bien así. ¿Para qué voy a empezar yo? Matt, el tiempo en la televisión es bastante corto. Me gustaría que me le diera un mensaje a esa juventud y a aquellas personas que también en estos momentos están como usted, o escribiendo un libro o que ya hayan terminado un libro. Bueno, mira, escribir un libro siempre tiene una historia, ¿verdad? Como te decía anteriormente, porque es un proceso mental primero y uno va teniendo una idea y le cuesta sentarse a concretar esa idea, ¿verdad? Porque tiene muchas otras ocupaciones y mucho trabajo, el otro, entonces no me voy a sentar. Entonces, escribir el libro es todo un proceso también mental. Y uno va pensando en el libro en todo ese tiempo, no es un tiempo perdido, uno va pensando de tal manera que cuando uno realmente decide sentarse a hacer el libro, ya uno tiene, ¿verdad?, toda una película mental donde tiene todos los capítulos y todo eso, y eso ya es un avance. O sea que ese libro tú lo comienzas a escribir en la mente, ¿sí? Y es un tiempo productivo. Ahora, el tiempo en que tú te sientas tiene que tener unas condiciones especiales. Por ejemplo, en el caso mío en particular, ¿verdad? Yo me siento a hacer el libro porque cuando yo estaba en Venezuela hasta el 2017, yo estaba activo. Pues yo estaba de vicerrector administrativo de una universidad privada, ¿no? Okay. Y yo estaba activo. Y entonces, bueno, como me vine, simplemente renuncié a la universidad y todo eso. Pero cuando llegué entonces a El Salvador, ya por primera vez me sentí jubilado, ¿verdad? Por primera vez, no había sentido porque... De tantos años me sentí jubilado. Y yo digo, cuyo jubilado, pero es que yo no me podía aceptar como jubilado porque tenía muchas ideas, muchas cosas. Entonces, claro, me lancé a la calle a hacer contactos con los restaurantes, ¿no? Eso ya me disolvió el tema de mental de que ya ahora sigo siendo útil, ¿no? Sí, señor. Sigo siendo aportando. Entonces eso me levantó el espíritu y tal y que sigo. Y luego, ¿verdad? Vino la pandemia, ¿verdad? En el año 2020, ¿verdad? Donde nos encerramos todos. Entonces ahí en la pandemia, como ya no estaba en la calle... Ahí aprovechó usted más. Claro. Yo estuve un año encerrado haciendo mis borradores y tal, qué sé yo, y eso dio a eso. Entonces, mi recomendación a la juventud... Por favor. Bueno, mi recomendación a la juventud, varias cosas, ¿no?, que yo he aprendido de la juventud en este tema de los pequeños y los medianos restaurantes. Si usted tiene una idea de negocio, ¿verdad?, como joven, no tenga miedo y vaya al emprendimiento. El emprendimiento realmente es una forma de vida que algunas veces a uno le cuesta dar ese paso, pero el emprendimiento te va a llenar realmente el espíritu y lo vas a hacer porque tú amas lo que vas a hacer y con eso tú vas a echar adelante tu negocio. Ese es algo que tú no le puedes tener miedo. Ahora, fracaso, por supuesto, fracaso, yo tengo 82 años, fracaso, todos hemos tenido fracasos. Yo he fracasado en muchos emprendimientos, pero tú sabes, yo también. Claro, pero tú sabes el aprendizaje que yo he tenido por esos fracasos, muchísimo, hasta para elegir socios. Ya yo sé elegir socios y aprendí,
porque me equivoqué eligiendo socios. Ahora no. Pero para poder saber ahora lo que sé, tenía que haberme equivocado. Exacto. Entonces no le tengan miedo a los fracasos. Siempre van a ser útiles. Gracias. Ese es el mensaje. Bueno, gracias. Siempre le hago una pregunta a mis invitados de aquí de Hablemos un poco para emprendedores. Si quiere me la contesta, si no quiere no me la contesta. ¿Qué significa para usted sus hijas? Concha. Sus 2 hijas. Sí, tengo 2 hijas y un varón. Sí. Pero sus 2 hijas. Oye, mira. No quiero discriminar a los varones. No, sus 2 hijas. Tengo 2 ojos. Oh. Son mis 2 ojos. Wow. Por un lado veo a la derecha y por un lado veo a la izquierda. Wow. ¿Qué puedo decir? No, lo que Dios me ha podido regalar en la vida son esas 2 niñas. 2 niñas. Sí, lo sé porque... Qué fortuna la mía. Yo leía un filósofo que decía, si usted llega a los 60 años y tiene una familia que lo quiere, usted puede decir que es un triunfador. Wow. Pero, y yo soy un triunfador, nada más que por eso. Amén. Que triunfe en los libros, por cierto, los libros están disponibles en Amazon, ¿no? Okay, Amazon. Están en físico y están en ebook, ¿no? Okay. Están aquí en Estados Unidos, se están vendiendo bien en Estados Unidos y en México, se están vendiendo bien, ¿no? Pero bueno, pero si no tengo éxito en esto, ¿verdad? Ya lo estuvo, ya lo tiene. Yo soy un triunfador. Amén. Yo tengo una ñapa que el Dios me está dando. ¿Y tiene algunas redes donde los puedan seguir? ¿Algunas redes de...? Sí, bueno, yo tengo en Facebook Más Figueredo, okay. en Facebook y en Instagram también, Maximiliano Más Figueredo. Sí, tengo ahí, bueno, y siempre a la orden, pues claro. Muchas gracias, Matt. No, que no sea la última vez que va a venir aquí al estudio a compartir con nosotros en Hablemos un poco. Recuerda que Hablemos un poco está auspiciado por SACET Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway, suite número 12. Muchas gracias. Llévatela.